conociéndolo ha inspirado mucho en mi vida. Así que gracias por esta oportunidad de estar aquí con la congregación que estás pastoreando. Y ahorita quiero saludarle formalmente y todo eso. Quisiéramos una pequeña oración, así como está en su lugar. Vamos a orar y yo quiero preguntar hoy, ¿cuántos están dispuestos a que Dios siembre algo hoy en su corazón? ¿Cuántos están acá? ¿Y cuántos están dispuestos a que Dios arranque algo que necesita arrancar? A ver, quiero ver manos arriba. Excelente. Así que hacemos una pequeña oración y ahorita les saludo de una manera más formal. Padre, gracias. Estamos aquí en el nombre de Jesucristo, disfrutando este ambiente de adoración, de alabanza. Estamos felices por estar en familia, porque nos une la sangre del Cordero, nos une también la sangre de Cristo, y por eso estamos tan felices. Gracias por cada una de las visitas presentes, por cada uno de los hermanos. Hoy estamos preparados, estamos atentos para escuchar tu voz a través de tu escritura, a través de tu palabra. Queremos que hoy, Padre, tú siembres en tierra fértil y que arranques lo que tengas que arrancar. Te doy gracias. Te honramos, te amamos y estamos muy felices de que estés con nosotros, como cada semana lo estás. En el nombre de Jesús, amén. Mientras me acompaña el libro de Gálatas, capítulo 4, pues mi nombre es Leonel Jiménez y ya decía ahorita el pastor, venimos de la ciudad de San Luis Río Colorado. No sé si alguien ha estado por allá, pero mi ciudad es una ciudad que nadie va, o sea, nadie quiere ir ahí. Solamente está de paso, ¿cierto? Es como si quieres ir a Mexicali o Tijuana por tierra, tienes que pasar por San Luis Río Colorado, pero no es como que quieres ir a San Luis. Es una ciudad pequeña, no hay mucho atractivo, somos un desierto. Igual aquí Hermosillo, pues es poquito más lindo que San Luis, pero pues tampoco es como que la novena maravilla del mundo, ¿cierto? Seamos sinceros. Yo sé que alguien está diciendo, y el predicador nos está perdiendo antes de la palabra. No, yo soy sincero, Hermosillo tiene cosas lindas, pero somos un desierto, no somos Chiapas o no somos algo verde. La diferencia es que mi ciudad tiene un récord mundial, y eso se lo puedo presumir con todo mi corazón. Se lo quiero contar hoy. En la década de los 60 llegamos a los 58.5 grados de temperatura. Eso es el récord de calor más alto, y usted puede googlearlo si no me cree. Y es lo único que puedo presumir, porque fuera de eso no hay más que un cactus medio seco en la entrada, no hay mucho que hacer, es una ciudad muy pequeña, pero Dios vive allá como aquí vive también, ¿cierto? Así que eso es lo que hace hermoso cada ciudad, que hay luz a través de su iglesia. Y pues ahí estamos sirviendo en la segunda iglesia. Reciban saludos de nuestra congregación, la segunda, de mi pastor Jaime Martínez, pastor de la segunda y obispo del distrito de San Luis. También reciban un saludo. Estamos muy felices y sin más, vamos a entrar a la palabra. Gálatas 4 versículo 19. ¿Estamos ahí? Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Galacia. Y vean su expresión, es increíble la expresión del apóstol. Empieza diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué, hermanos? Formado en vosotros, en ustedes, en mí, en cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. Hoy quiero hablarles de habitados versus formados. Y quiero empezar hablando de la diferencia de cada uno de estos términos y cómo podemos cada uno de ellos concebirlos y vivirlos y disfrutarlos, ¿cierto? Ahora, el apóstol Pablo está arrancando expresando lo que él siente hacia esa iglesia, cómo él los mira. Más allá de verlos como una iglesia o como sus hermanos, él sabe que él fue el padre espiritual que vio nacer esta iglesia, y les habla como a hijos y les dice: hijitos míos, con ese tono de urgencia, de preocupación por lo que está viviendo la iglesia en ese momento. Él dice que vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos, porque el pueblo de alguna manera estaba regresando a prácticas o a cosas de las que ya la luz del evangelio había clarificado en su momento a través del apóstol Pablo. El pueblo de Galacia estaba regresando a la ley en algunos aspectos,
estaba viendo problemas, estaban actuando infantilmente, estaban actuando de pronto como que era importante judaizarse de nuevo, volver a ciertas prácticas. Y cuando Pablo escucha esto, le duele saber que sus hijos, que esta iglesia ya había conocido el evangelio, ya eran cristianos, pero todavía él no podía ver en ellos el carácter de Cristo en sus vidas. No podía ver esa madurez. Y él compara su dolor con un dolor de parto. ¿Cuántas hermanas aquí tienen hijos? Muy bien. No más quiero que digan fuerte sí o no. ¿Duele el dolor de parto? Muy bien. Yo gracias a Dios nunca voy a experimentar eso. Pero yo he escuchado de amigas, de mis tías, de mi mamá, el dolor de parto es un dolor muy fuerte. Y Pablo tiene ese dolor en su corazón. Un dolor muy, muy fuerte porque no ha podido ver en esta iglesia a Cristo formado. Y es que yo quiero empezar hablando de lo que es habitación. ¿Cuántos aquí tienen a Cristo habitando en sus corazones? ¿Verdad que eso es algo hermoso? Es algo glorioso. El hecho de saber que Jesús viene a vivir por la fe a nuestros corazones es algo bien increíble de entender. Poder ver o entender que la grandeza de Dios, la belleza de Dios puede venir a habitar a cada uno de nuestros corazones por la fe a través del sacrificio, es algo muy, muy hermoso. Pero, ¿qué significa habitación? Cuando Cristo viene a habitarnos, yo puedo recordar el momento en que Jesús vino a mi corazón en noviembre del 2009. Fue ese momento en donde tuvimos un encuentro con Dios. Un encuentro en donde decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón. Ese momento donde derramaste lágrimas y experimentaste su amor. Experimentaste un corazón, sí, transformado. Experimentaste, quizá derramaste lágrimas. Experimentaste gozo de salvación. El momento en donde tu corazón es regenerado. Ese momento en donde Él llega a habitar nuestros corazones es un momento placentero. Es un espacio de alegría, de gozo, de celebración, el saber que Jesús vive en nosotros. El gran problema no es que Dios nos habite sea algo malo. Yo los puse hoy como versos, más que nada por crear un poco atractivo el título, pero realmente la habitación es increíble. Es algo hermoso, es algo bíblico, es algo cristiano. El detalle es conformarnos a la habitación. ¿Qué significa? Que como creyentes muchas veces Cristo viene a vivir a nuestros corazones y estamos bien gozosos con eso, y en las celebraciones tenemos esa experiencia de ser habitados, de tener con contacto con Él, de poder adorar, de poder sentir su presencia, y Él está viviendo ahí. Pero no permitimos en ocasiones que Él se desarrolle en nuestro carácter. Esta es la otra parte. La habitación, o sea, que Jesús nos habite, es una experiencia placentera. Es la experiencia de sentir la presencia de Dios. Es la experiencia de la alabanza. Es la experiencia de sentir las caricias. Es la experiencia del gozo. Pero la formación es una experiencia de quebranto. Ahí es donde queremos a veces evitar entrar. Queremos quedarnos en la parte de habitación, donde todo, sí, Cristo está aquí, siento a Cristo. Y es donde el pueblo de los Gálatas se encontraban. Ellos eran cristianos, sí. Jesús ya habitaba sus corazones. Pero Pablo describe con esa urgencia y dice: no veo a Cristo en su carácter. No veo a Cristo formado en ustedes. Sé que han estado hablando en las últimas semanas acerca de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Y me encanta porque realmente yo creo que a veces damos por sentado que el hecho solamente de conocer cosas del evangelio significa vivir cristianismo, y no es así.
a veces nuestro cerebro trabaja de esa forma, ¿cierto? Es como que yo sé cosas de Dios y eso está bien, pero hay algo más profundo. Y aquí tenemos entonces um, estos dos términos que quiero utilizar hoy. Y como ejemplo voy a poner algo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes, si invitan a alguien a su casa, cómo recibes a alguien en tu casa? Por ejemplo, ¿qué tal que si invitas a un amigo tuyo y de repente llega tu amigo, toca el timbre, ya llegamos? ¿A dónde lo pasas cuando llega el invitado? A la sala. Lo recibes con un gusto, estás tan contento porque aceptó tu invitación de venir a comer. Entra a casa y se sienta en la sala. Es un amigo tuyo que lo ves casualmente en el trabajo, en la iglesia. Y entra y está sentado en la sala. Mientras tú terminas de preparar la comida, estás platicando por ahí. Pero de repente tú dices, permíteme, y sales por un momento de la casa. Y cuando regresas, ¿qué harías si ese amigo entró a todos los cuartos, empezó a sacar cosas del closet, empezó a hacer movedero de cuadros? ¿Cuál sería nuestra reacción? Sería, ¿qué rollo con este vato? O bueno, con esta persona. ¿Qué onda? Perdón. Te invité a mi casa y ¿cómo te atreves a entrar a las habitaciones de la casa y empezar a husmear donde no debes husmear? Sería extraño, ¿cierto? Pero yo creo que algo parecido sucede cuando Jesús viene a nuestra vida. Nos encanta que Él esté en nosotros. Nos encanta que Él esté habitándonos. Pero cuando Jesús quiere entrar a los cuartos, sacar cosas del closet, mover ciertas cosas, ahí ya es incómodo. Ahí ya es como que, a ver, aguanta, Jesús. O sea, me late que estés acá, pero no quieras pasarte de lanza. O sea, en otras palabras, no quieras irte a donde no todavía. Espera, vamos tranquilos. Pero realmente, hermanos, la Biblia describe cómo los cristianos, o cuando los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. Pero, si me permite, quiero hacer una pequeña diferencia del cristianismo del siglo XXI al discipulado bíblico. Y yo creo que estamos en tiempos donde todo el mundo es cristiano y todo el mundo ya está habitado, pero hay pocos discípulos en el mundo. Hay pocos discípulos, o sea, poca gente que ama y abraza la formación y el desarrollo del carácter de Cristo. Y para poder adentrarnos a esto, yo quisiera que fuéramos y nos paseáramos por algunos versículos del capítulo 12 de Romanos. Si usted tiene Biblia o si quiere seguir las pantallas, quisiera que me acompañara a Romanos capítulo 12. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren el carácter de Cristo en su vida? El primer paso para el discipulado es el deseo. Es el anhelo de parecerse a Cristo. Mientras vamos al Romanos capítulo 12, yo siempre cuento una historia que para mí es muy elemental o muy básica en cuanto al deseo y personalmente hablando. Y es que yo sé que todos ustedes han escuchado alguna vez hermanos o hermanas que cuentan testimonios de que se les antojaba algo y de repente una hermana les dio eso. ¿No se acuerdan, por ejemplo? Yo traía un antojo de un tamal o algo así. Es un ejemplo medio raro. Y de repente me habló la hermana Chonita y me dijo, hermana, hice tamales y me acordé de usted. Y aleluya. En mi congregación contaban testimonios de esos cuando yo era niño. Y todos, gloria a Dios. O sea, porque sabíamos que Dios cumplía los deseos del corazón, ¿cierto? De sus hijos. No todos, pero en este caso algunos de esos. Incluso algunos que decían, hermano, yo andaba necesitado de un carrito y yo tenía un deseo de este color. Y de repente una vez un hermano me habla, me dice, Dios me dijo que te... Y todos nos emocionábamos. En mi caso, hace poco, en San Luis Río Colorado, cuando vaya, hay unas tortas famosas que se llaman las tortas del Perico. Y son las tortas más ricas que yo he probado en el país. Son muy buenas. Perdón si tiene hambre, pero hablo de comida casi siempre en mis sermones. Disculpe, estoy cambiando eso. Y una vez fui a Ciudad de México y un amigo mío me presumió unas tortas increíbles que se llaman rusas.
Y yo le dije, no creo que sean más buenas que las de mi ciudad. Ya he probado muchas tortas y ni una les llega a los talones. Me llevó a comer esas tortas y debo admitirlo, estaban más ricas que las de mi ciudad. Son las tortas más buenas que he probado. Era una torta así de alta, como con 15 carnes diferentes, milanesa, jamón. Era un monstruo de torta. Yo lo vi y fue como que ¡oh! A primera vista. Y cuando la pruebo, me gustó tanto y le dije, gracias por llevarme aquí. Pasó el tiempo, a los 4 meses o no me acuerdo cuánto tiempo, regreso a Ciudad de México. Después del evento, al siguiente día mi vuelo sale y le digo a mi amigo, oye, antes de que me lleves al aeropuerto, vamos por unas rusas en la mañana, las tortas. Y ya me dice, y chale valedor, me dice mi amigo, así hablan los de allá, y me dice, no carnal, es que las abren a las 12 y tu vuelo sale a las 9. Y yo en ese momento sentí tristeza, pero tenía un antojo y un deseo de probarla de nuevo antes de regresar a casa, ¿cierto? Y me lleva al aeropuerto, y cuando llego al aeropuerto había una fila enorme en Aeroméxico, enorme, de gente enojada. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Y pregunto, me dicen, ¿sabes qué? Hoy hay una huelga de pilotos y más de 7,000 personas acaban de perder sus vuelos hoy. Hay huelga de pilotos, 7,000 personas se van a quedar sin volar. Y en ese momento pues dije, oh, no puede ser. Empecé a hacer fila, me cambiaron el boleto a la noche. Le hablo a mi amigo, le digo, oye, ven por mí. Siempre no vuelo ahorita, hubo huelga de pilotos. Cuando llega por mí, me subo al auto, me dice, carnal, no sabes lo que acaba de pasar, ¿verdad? Yo, ¿qué pasó? ¿No será que Dios canceló el vuelo de 7,000 personas para que te comas tu torta? Porque son las 12 en punto. Ahora, me llevó, eran las 12, fuimos, me comí la torta. Ahora, no quiero ser egoísta, ¿cierto? No quiero ser tan osado como para decir que Dios por una torta canceló el vuelo de 7,000 personas. Pero sí creo que Dios tiene muchos propósitos cuando hace algo. Y si había 10 propósitos en la cancelación de vuelos, uno de los propósitos era que Leonel Jiménez se pudiera comer su torta. Porque yo tenía un deseo profundo y los deseos importan. Y Dios me ministró a través de ese acto, en el sentido que me dijo, me puso a reflexionar, y yo meditaba y decía, si Dios cumple deseos tan, vamos a llamarlos superficiales, si Dios cumple en ocasiones deseos tan de cosas que son más vanas, un tamal, un carro o una torta, ¿no será que Dios está esperando que su iglesia tenga un deseo profundo por lo eterno? Que Dios está esperando que su iglesia desee las cosas que lee, pero con el fervor que deseamos otras cosas, ¿cierto? Porque hay veces que deseamos cosas en esta vida, pero cuando leemos la Biblia es como, voy a leer para informarme. Pero Dios desea que leas su escritura y que desees con profundidad lo que ahí sucede, lo que en el Nuevo Testamento se nos anuncia, lo que la Biblia describe que Dios puede hacer, lo que la Biblia describe que Dios es, que deseemos sus frutos, sus virtudes, una relación con Él, una vida donde el Espíritu Santo constantemente guía nuestros corazones, una vida donde constantemente, y ahí es donde vamos a entrar en Romanos 12. Pero el primer paso para que esto sea una realidad en nuestra vida es que usted lo desee. Y yo oro hoy, desde ahora he orado que en su corazón broten deseos profundos por ser discípulos, para hacer discípulos. Un tema que me encanta y que con Shane hemos platicado constantemente, que a mí me ha edificado mucho su perspectiva de esto, porque es bien raro ir a un lugar donde la palabra discípulo o discipulado se mencione. Y yo sé que en esta casa es algo que se está buscando, y amo eso y me emociona eso. Romanos 12, si estamos ahí, vamos a pasearnos por algunos textos, y por el tiempo voy a tratar de apresurarme, pero estamos en versículo 1 de Romanos 12, amén. Dice, así que hermanos, fíjense, un apóstol rogando, ¿cierto? Esto también, desde aquí hay una clase magistral de humildad. Un apóstol rogando, dice, os ruego, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol está
pidiéndole a la iglesia que la iglesia pueda presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, en el sentido de que pues el sacrificio desde ese contexto era prácticamente que tenía que morir, pero él dice, ustedes no tienen que morir físicamente, pero mientras estén vivos deben ser como un sacrificio, deben de estar de alguna manera así pagando un precio, deben de alguna manera buscar la santidad, deben de alguna manera vivir agradando a Dios. Pero luego dice que es vuestro culto racional. Culto racional está relacionado a cultivar el raciocinio. O sea, en otras palabras, tus pensamientos, tu mente debe estar bombardeada constantemente con la voz de Dios o con la palabra de Dios. Para que tú puedas vivir vidas agradables, una vida santa, una vida sacrificial, tú necesitas constantemente cultivar tus pensamientos, tu mente con la palabra. Porque ese es el primer paso, ¿cierto? Queremos ser hacedores, pero el primer paso es que bombardeemos nuestros corazones, nuestros pensamientos con la palabra de Dios, con cultivar nuestro raciocinio. Este es el culto racional. Versículo 2. Vamos a saltarnos el versículo 2, que esa va a ser mi conclusión. Voy a concluir con el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante y lo vamos a tratar de hacer rapidito y hacer pequeñas pausas. Versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo le voy a decir cómo le puse de título a este capítulo de Romanos: el capítulo difícil de la Biblia. Para mí es bien difícil todo lo que vamos a leer ahorita, pero quiero decirle por qué el versículo 2 al final es una clave increíble. Porque yo hoy no vengo como a poner cargas sobre ti, una carga así de que vengo a traer buenas noticias. ¿Cuántos quieren oír buenas noticias? El evangelio son buenas noticias y quiero que avancemos rapidito. Empieza diciendo que nadie, te lo voy a leer al mexicano style: nadie se crea más que otro. No te creas el muy. No te sientas más importante que otras personas. Dice, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes qué significa esto? Si dice que Dios repartió la fe, significa que tú no tienes que gloriarte de nada. Esto es increíble. Para que tú puedas vivir una vida con un corazón que no se siente más importante que otro. Ya estamos hablando aquí de carácter. Este capítulo habla mucho del carácter, habla mucho del desarrollo, de la formación del cristiano, del deber del cristiano, aunque también habla de dones y talentos, pero generalmente es carácter. Ahora escuche, cuando Dios reparte la fe, significa que no podemos gloriarnos de que es que yo soy esto, yo puedo hacer aquello, si al final todos dependemos de la gracia de Dios. Luego dice aquí el versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Sabe qué es esto? Todos los miembros importan. Todos ustedes importan. Todos ustedes son necesarios, porque somos un solo cuerpo. No podemos pensar que un miembro es más importante que otro, porque en un cuerpo todos somos importantes. Y hay veces que podemos cometer el error de pensar que hay ciertos miembros que quizá no tengan la misma importancia, pero la Biblia nos está describiendo aquí cómo pensar de nosotros mismos con cordura y cómo entender que todos los miembros importan. ¿Qué pasaría si hoy se le cae un dedo a usted? Bueno, no se le va a caer así por arte, si se le corta un dedo. Si el dedo está tirado en el piso y le duele la mano porque se le acaba de cortar, todos los demás miembros del cuerpo, o usted en su mente, en su ser completo, no se va a sentir igual y no va a decir, es un dedo, ¿qué pasa? No pasa nada. Y te vas bien feliz. No. Te va a doler y vas a decir, un dedo, no, un dedo, mi dedo. Y vas a buscar que alguien te lo pegue o ir al hospital, porque el dedo importa. No vas a decir, tengo el brazo entero hombre, que es un dedo. No.
Sin embargo, hay veces que miembros están enfermos o miembros no están, y que a mí personalmente, y hablo por mí, no siento el dolor de esa partida y no siento el dolor de esa ausencia o de la enfermedad de otro miembro. Pero lo que es importante reconocer aquí es que solamente cuando tú tienes un concepto correcto de quién eres, también tienes un concepto correcto de quién es tu prójimo. Y sabes que son igual de importantes. Y es entonces cuando tu corazón puede despertar compasión y amor por las personas que no están, o por las personas que se están yendo, por las personas que están deprimidas. Esto es bien interesante. Y luego dice el versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, profecía, hablar con autoridad de parte de Dios. Profecía también puede ser exposición de la palabra de alguna manera profética, algo que Dios pone fuerte en tu corazón. Luego dice aquí: o si desde el servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que reparte sus bienes, su economía con liberalidad. Y luego dice el que preside, los que dirigen al pueblo, los que están trabajando con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, nos está hablando aquí la palabra, algo es claro, que todas las cosas que hagamos, las hagamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, y no sentir nunca envidia por cualquier área en la que otro se pueda desenvolver donde tú no puedas. Si tú no puedes hacer lo que hace cierto hermano, Dios te ha dado una gracia y te ha dado una medida de fe y te ha dado dones específicos para ser parte de este glorioso cuerpo y de esta gloriosa comunidad. Y solamente teniendo un buen concepto de nosotros mismos es que podemos vivir en esa paz sin sentir nunca envidia de lo que Dios le ha dado a otros. Luego dice, del versículo 9 en adelante se vuelve más difícil para mí. Dice el versículo 9: el amor sea ¿qué, hermanos? Sin fingimiento. ¿Cuántas veces no hemos fingido amor? Yo voy a hablar por mí, no quiero traer un látigo, ¡ya! Sufre, no, voy a ponerme como ejemplo. Muchas veces estamos en una cultura hoy en día donde fingimos muchas cosas, ¿cierto? Y es un error. ¿Cuántas veces a lo mejor no ha llegado una amiga y te dice: oye, me compré este vestido, ¿cómo me veo? Y tú, te ves muy hermosa, y no se ve hermosa con ese vestido. No le queda tan bien, no te gusta, pero de alguna manera la cultura nos empuja a decir algo que no queremos decir. Oye, brother, ¿cómo me veo con esto? No, te queda excelente, pero no le queda excelente. Entonces, culturalmente a veces somos empujados a fingir, pero la Biblia es clara y nos pide amar sin fingimiento. El amor fingido no puede causar transformación. El amor sin fingimiento es el inicio de la transformación en nuestro prójimo. Es el inicio de la sensibilidad de un corazón que estaba duro, pero cuando experimenta un amor que es genuino, algo se ablanda y la entrada del evangelio está por comenzar en esa vida. Él lo dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Difícil. A veces seguimos lo malo y en vez de aborrecerlo. Voy a ponerle difícil casi a cada versículo al final. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Difícil. Muchas veces, si tenemos la oportunidad de ser de bendición para alguien, podemos pensar en muchas personas, pero la Biblia nos indica velar por el bien de esta familia espiritual. Si tú tienes una conexión divina, si tú tienes una bendición, si tú tienes un contacto divino en algún trabajo, en algún área, busca a esta familia. Porque en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y luego ve lo que dice aquí el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Si un papel se cae, nosotros debemos de ser los primeros en que podemos correr. Yo estoy tratando de practicar esto. A veces somos un poco lentos en este sentido, pero yo estoy tratando de, en mi iglesia local, cuando veo que algo sucede en el templo, que algo se cae, que algo se tira, ser el primero que sirve para que eso se solucione. O sea, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino ser los primeros que estamos ahí para servir.
Pastor, ¿qué necesito? Pastor, estoy aquí, aquí hay manos, aquí hay pies, aquí hay una boca, aquí hay un corazón, aquí hay economía. No sé, en lo que tú puedas hacer, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Difícil. Ese fervor espiritual relacionado a la búsqueda de Dios, a la oración cotidiana, de pronto se vuelve difícil. Y luego dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Difícil. Gozosos en la esperanza, he sentido una alegría constante, porque nuestra ancla, nuestro corazón está depositado en la belleza de Cristo, en el presente y en el futuro. Sufridos en la tribulación es, no voy a evitar los procesos de Dios en mi vida. Hay veces que Dios quiere llevar procesos en nuestra vida y dejamos de orar, o dejamos de leer, o dejamos de buscar, porque no queremos sufrir o pasar por ese proceso. Pero es para que podamos nosotros desarrollar el carácter de Cristo. Es necesario la tribulación, el sufrimiento, y afrontar el proceso, tomar el proceso por las riendas y decir, voy a vivir el proceso de Dios en mi vida, y voy a, en vez de cuando tengo problemas, alejarme de Dios, cuando tengo problemas más me acercaré a Él. Y luego dice, constantes en la oración. Complicado. Y luego dice, versículo, ¿dónde estamos? 13, excelente. Lo dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No tiene mucho que, no hay mucho que decir de esto, es muy claro. Si nosotros vemos que alguien está necesitado de algo y nosotros tenemos la capacidad, a veces quizás no económica, pero de hacer algo en favor de esa necesidad, nuestro deber es hacerlo. Porque en cada uno de los versículos nos habla del desarrollo del carácter de Jesús. Y para mí, yo cuando leí este capítulo, yo ya me quería salir de la iglesia. Me agüité, porque yo dije, la mayoría de estas cosas yo batallo para hacerlas. Es bien difícil para mí. Y yo me estaba estresando cuando estaba, porque hay veces que la Biblia va a generar eso, ¿cierto? Lees cosas que dices, ¿no les ha pasado que hay versículos que te encanta? Jehová es mi pastor. Pero luego hay ciertos versículos duros que te lo brincas. Yo sé que les ha pasado, no se hagan. Hay versículos que tú, bueno, voy a pasar al que sigue. No, y que la ira de Jehová es, no, vamos mejor acá. El que abriga, el que habita al abrigo del Altísimo. Y nos vamos a los versículos confortantes, pero hay ciertos versículos que de pronto se pueden volver, nos pueden hacer sentir de alguna manera no tan bien. Pero la Biblia es el único libro que si te va a herir es para sanarte. Que si va a hablar algo duro, no es para que te tires y ahí te quedes, sino para abrir la herida, sacar el veneno y que se pueda ser libre de esto. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Difícil. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es increíble. ¿Cuántas veces alguien no triunfa en algo y nos da envidia que triunfe en algo? Le está yendo bien el trabajo y le está yendo mejor en el ministerio. Pero la Biblia dice que cuando alguien tiene que tener o alguien triunfa o está gozoso, tú debes gozarte con esa persona. Porque como somos un cuerpo, la victoria de la mano la celebra el pie. La victoria del pie la celebra la mano. O sea, si a alguien le va mejor en su trabajo, tú alégrate, dices, sí, somos la misma familia. Si alguien crece en el ministerio, gloria a Dios, alégrate como si fuera tu triunfo personal. Eso es gloriosamente bello. Yo he buscado desde hace pocos años tratar de ver esto y llevarlo a mi vida cotidiana y práctica, porque no puedo yo leerlo, emocionarme y olvidarlo. Necesito llevarlo al plano de la acción. Pero a veces es difícil. O a que a alguien le esté yendo mucho mejor y tú querer, o sea, tú decir, yo quiero gozarme como él se está gozando por su triunfo. Es algo que si no entendemos el versículo 2, que vamos a terminar con eso, va a ser muy complicado. Luego dice, llora con los que lloran. También es algo complicado. Hay veces que alguien está pasando un problema y tú dices, tengo muchos problemas yo personalmente. Ahora, ¿más problemas? No, mejor me hago un ladito. Pero no, la Biblia nos dice que nuestro deber es, si ves que alguien está llorando por algo, siéntate y llora con él. No hagas un juicio del por qué está llorando. No digas, seguro porque anda de pecadora, le anda yendo mal.
Porque hay veces que eso podemos ser así, ¿cierto? Nos gusta ver la raíz de por qué andan mal, o queremos sacar una conclusión rápida para no ser misericordiosos. Pero hay veces que la gente lo único que ocupa es que llores con ella. Uf, tiene un poder increíble. Hay gente que lo único que ocupa es que la escuches. Porque amar es escuchar a la gente es una forma de amar. Y esto es muy profundo. Luego dice la palabra, unánimes entre vosotros, no altivos, otra vez recalca, cuidado con la altivez. Si el apóstol Pablo la está recalcando es porque sabe que es un enemigo muy fuerte del corazón, sino asociándoos con los humildes. Si tú quieres aprender, si tú sientes que a veces hay soberbia constante, hay orgullo constante, la solución es que te asocies con humildes. Porque en otras palabras lo que está diciendo Pablo es que la humildad se puede pegar si estás constantemente rodeado de gente así. O sea, si tú te sientes así como que te inflas por alguna razón, o porque tienes un apellido importante, o porque tienes economía estable, o porque tienes un buen ministerio, o por cualquier cosa que te quieras sentir más poderoso, la clave es busca humildes y júntate con ellos. Y mira cómo ellos viven. Y aprende de ellos, ¿cierto? Es importante esto, pero es difícil. Y luego dice el versículo, no sean sabios en vuestra propia opinión. Difícil. ¿Cuántas veces no somos sabios en nuestra propia opinión? Es lo más, y ahora con redes sociales. Todos saben de todo. Todos saben de física cuántica, todos saben de política, todos saben de religión, todos son expertos en las materias, todos son sabios en su propia opinión. Todo el mundo nos gusta, no sabemos, yo a veces caigo en ese error. Hay temas de los que no sé mucho, pero nomás para meterme a pelear ahí con mis amigos, no, les doy la contra. Y le doy la contra, aunque no sé de la materia, no soy experto en eso, pero empiezo a ser sabio en mi propia opinión. Y la Biblia no nos llama a ser sabios en nuestra propia opinión, sino nos llama a ser sabios con lo que Dios declara en la Escritura. Nos llama a la sabiduría bíblica, nos llama a la sabiduría de Él, nos llama a no ver qué opino yo solamente, sino qué es lo que Él ha dicho y qué es lo que Él ha establecido que está en la Escritura. Y luego dice, no sean sabios en vuestra propia opinión. Y luego dice, no paguéis a nadie mal por mal. Difícil. ¿Cuántas veces no pagamos mal por mal a la gente aunque no queramos aceptarlo? Te voy a dar un ejemplo desde lo más básico que pueda haber. Cuando alguien te deja en visto en WhatsApp o en Messenger, dices, no me contestaste y estás conectado, o me dejaste en visto. Y luego te habla la persona al tiempo y tú, no, pues ahora yo no te voy a contestar. Desde esos detalles pagamos mal por mal. Solo se lo dejo de tarea para que lo medite. Y luego dice, no pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Esto que viene está complicado, pero escucha, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Wow. En cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos, con todos. Si el otro de plano se aferra a estar mal contigo, ese es su rollo. Pero tu responsabilidad es, si depende de ti, busca paz, reconciliación y relaciones estables, basadas en amor sin fingimiento, basadas en un amor fraternal. Y de pronto es complicado. Luego dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Carácter de Cristo. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviera sed, ¿qué? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Prácticamente, nuestro trabajo es amar. Dios es el que en su omnipotencia sabrá cómo dar los pagos acá abajo. Nuestra chamba es amar. Y luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Muy bien. Todo este capítulo que acabo de leerles, o que acabamos de leer juntos, habla de carácter. Y yo he creído por mucho tiempo que al paso de los años el cristianismo de pronto se empieza a volver un poco cansado y pesado. Y cuando se vuelve cansado y pesado, lo mejor es ignorar la escritura y vivir vidas más pasivas. Y yo he visto este fenómeno en mi tierra. Quizá aquí no sucede mucho, pero allá pasa. Mucha gente al paso de los años se cansa, se fatiga
Y es mejor vivir una vida más tranquila y pasiva, sin tanta Biblia, sin tanta oración, sin tanta búsqueda. Porque si vemos todo lo que nos exige el capítulo 12, podríamos pensar todos nosotros: oye, todo lo que acabamos de leer es tan complicado. Yo me frustré cuando leí este capítulo. Yo decía: Señor, batallo para amar sin fingimiento, batallo para asociarme con los humildes, batallo para no tener un concepto más alto de mí que el que debo de tener, batallo para repartir con liberalidad, batallo. Pero la clave está en el versículo 12. Leemos el versículo 2, perdón, todos juntos, de capítulo 12. Y con esto quiero cerrar y terminar. Si me ayuda alguien con la guitarra acústica, voy a casi terminar. Versículo 2, ¿estamos ahí? Dice: no os conforméis a este siglo, sino que, ahí está la clave. Esa es la clave y esa es la buena noticia que vine a traer esta mañana. Yo estoy, me emociona tanto saber que el evangelio es una buena noticia. ¿Sabes? Me emociona tanto. Ahorita te quiero explicar un poco más de esto. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que, digan fuerte, transformación. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto tiene que bajar al plano real de nuestra vida cotidiana. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Esto es Dios, esto es evangelio. Escucha, lo que este libro te pide, el libro te lo da. O más bien, te lo voy a decir más allá del libro. El evangelio te va a exigir cosas que tú no puedes hacer. Entonces, ¿por qué me la pide si no puedo hacerla? Porque el mismo evangelio te va a transformar para que la puedas hacer. Wow. Por favor, quiero que alguien se emocione conmigo esta mañana. Quiero que alguien celebre esta verdad. Yo sé que es una verdad básica, pero es increíble. El evangelio va a pedirte cosas. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Ya estuvo, yo no puedo ser parte de esto. Yo no. O sea, ahí hay brothers bien lindos, bien buena onda, que pueden amar. Yo no puedo amar a mi enemigo como a mí, ni a mi prójimo como a mí. ¿Por qué lo pide el evangelio? Porque la única forma en que puedes vivirlo es siendo transformado. Y el mismo evangelio te transforma. ¿Qué clase de noticia gloriosa es esta? Que aquello que Dios exige, porque no podemos hacer oídos sordos y decir: no, es que Dios es bien buena onda y no exige nada. Dios exige un montón de cosas. Pero lo que pide, Él te va a transformar o te va a dar la capacidad de que puedas hacerlo. ¿Qué ocupas? Deseo, hambre, sed. Yo estoy tan emocionado de saber. Platicaba ayer, le decía que hace poco leí un libro que se llama Jesús es de Judah Smith. Y hay una escena muy interesante que él plantea. Y hay una parte donde Jesús se para. ¿Cuántos recuerdan esa parte donde Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo os haré descansar? O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo: si sientes que estás viviendo con una carga tan pesada en tu vida cotidiana, en tu vida religiosa, ven, yo te voy a hacer descansar. En mí vas a encontrar reposo. Y luego dice: porque mi yugo es fácil y mi carga, porque no está diciendo yo no pongo cargas. Hay una carga, sí. Hay una responsabilidad, sí. Hay un compromiso, sí. Pero a diferencia de lo que ellos les están imponiendo, mi carga es ligera. Y esto es glorioso. Está diciendo, no significa que yo soy un hippie que no quiero que hagan nada. No, yo soy alguien que va a poner una carga sobre ti, pero mucho más ligera que la religión te da, o que la que el mundo incluso te da con el pecado. Mi carga es para que la puedas tener y puedas correr en ella. Puedas vivir vidas santas, agradables a Dios. Porque, hermanos, santidad no solamente es abstinencia del mal. Santidad es la progresión del bien. Porque de pronto aprendimos santidad es todo lo malo, me abstengo. Pero más allá de abstenerte de lo malo, es que el bien progrese, el carácter de Cristo progrese en ti. Santidad tiene que ver con eso. Formación, con el carácter de Jesús en tu vida. Y Jesús se para y les dice: vengan a mí. Pero en otro sermón Jesús parece contradecirse, ¿cierto? Y dice, parece, no sé que se contradiga, dice: oísteis que fue dicho,
Ama a tu prójimo y maldice a tu enemigo. Mas yo os digo, amen a su prójimo y bendigan a sus enemigos. Oren por los que les persiguen. Y esto parecía más difícil. No que el yugo era fácil. Esto está más difícil. No, ¿qué onda? Y luego decía, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Y yo estoy seguro que más de uno se sentía orgulloso. Yo nunca he matado a nadie. Y Jesús dijo, mas yo os digo, cualquiera que llame tonto, fatuo, molesto, con esa intención, cualquiera que llame fatuo a su hermano, es digno del infierno. Y todos, ¿qué? A ver, yo ya, aguanta. Tú me acabas de decir, o sea, no que tu yugo fácil, ¿qué onda con tu sermón? O sea, yo nunca he matado a nadie, pero cada rato me enojo con mi hermano y le digo cosas. Le digo tonto a mi familia, yo me enojo, pero no he matado a nadie físicamente. O sea, ¿por qué me estás? Y Jesús decía, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. Y más de uno, yo siempre he sido fiel en mi matrimonio. Se paraban el pecho y volteaban con su esposa. No te preocupes, David, esto no entro aquí. Y Jesús les dice, mas yo os digo, cualquiera que codicie a la mujer de su prójimo ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué pasó con el yugo fácil y la carga ligera? Lo que Jesús estaba tratando de hacer, o estaba haciendo, era revelar el corazón de cada uno de ellos. Cómo ellos con sus propias fuerzas querían llegar al cielo. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes en lo profundo saben que no pueden llegar allá. No pueden ser tan buenos por su propia fuerza. Necesitan un Salvador. Y ese Salvador estaba frente a ellos. Necesitan que su corazón sea transformado. Y yo en poco tiempo subo a una cruz, pago por tus pecados, desciendo, resucito y asciendo. Vendrá el Espíritu Santo, vendré a habitar en ustedes. Y cuando yo venga a habitar, transformación ocurrirá. Pero no solo ese momento, todos los días. Esto es el Evangelio. Yo puedo decir, es que Dios me transformó hace 10 años, pero ¿te transformó la semana pasada? ¿O por qué tenemos la idea de pronto que transformación es un momento único y no una progresión? Si hablamos de doctrina, lo más glorioso es saber que Dios nos ha justificado. Pero la santificación es algo que me encantó. Ayer le preguntaba al pastor, oye, Jesús duró 3 años con los discípulos. Yo he estudiado y he leído que los rabinos duraban 15 años con sus discípulos y a los 30 comenzaban el ministerio. O más bien comenzaban a ser así, rabinos o maestros. 15, Jesús duró 3. Y le pregunté, ¿cuánto crees que dura un proceso de discipulado? Me dijo, un buen proceso, dice, dura toda la vida. Y eso me encantó, porque eso es evangelio. Transformación es para siempre. De aquí a que muramos, ¿no? Un día estaremos con Él, pero discipulado es para toda la vida. Formación es para toda la vida. Transformación es cotidiano. No puedo decir, es que Dios me transformó hace 15 años, pero ayer hubo renovación de tu entendimiento. Antier hubo renovación de tu entendimiento. Ayer hubo transformación. Esto es lo que yo quería decirte hoy. Es buena noticia, ¿sabes por qué? Todo lo que el Evangelio te pide, lo pide porque es difícil de hacerlo sin Él, y Él te quiere cerca. Hay cosas que sin oración, sin escritura, son imposibles para nosotros. Pero Dios las pide porque sabe que la única forma en que podemos vivirlas es estando cerca de Él, en intimidad, en búsqueda, en entrega, en fervor espiritual, en constante oración. Qué glorioso saber que tenemos ese Dios que no bajó el estándar de su santidad, pero creó un camino para que podamos ser santos a través de la sangre del Cordero y a través de la transformación. ¿Es buena noticia? Póngase de pie. Quiero invitar a que, si me ayuda el ministerio de alabanza, estoy muy feliz.